En este foro que hoy concluye y que ha reunido a un extraordinario panel de participantes, se ha mostrado claramente la importancia de la industria y del espíritu emprendedor para el crecimiento económico y para el bienestar de las sociedades europeas. Así se ha expuesto y hecho ver en las ponencias, en las intervenciones y debates que han tenido lugar durante toda la jornada y durante también esta sesión de clausura. Y así ha quedado también manifiesto en la excelente conferencia del vicepresidente Antonio Tajani, que, entre otras cuestiones, ha subrayado el valor de futuro, pero también de presente, que la industria tiene para Europa. Quisiera ahora felicitar al vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, por este Premio de Honor de Aragón Empresa 2014 que ha recibido en su 9ª edición y que destaca entre sus méritos el compromiso firme y profundo con Europa, con la Unión y, sobre todo, con los ciudadanos europeos. Un compromiso que demuestra cada día con su actividad institucional como vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria y Emprendimiento, pero que va mucho más allá del cumplimiento estricto con su deber y de la coherencia con el cargo. Se lo agradecemos muy sinceramente porque, además de contribuir con aportaciones concretas y muy significativas a impulsar el crecimiento y el fortalecimiento de nuestros tejidos industriales y de defender los intereses de la empresa y de la industria europea por el mundo, como ha relatado en el caso de Panamá, alimenta el fondo, alimenta el alma y sentir europeo que tanto necesitamos también para continuar con acierto, con sensatez y con eficacia nuestro gran proyecto común de Europa. Junto a nuestra enhorabuena, reciba, por tanto, toda nuestra gratitud. Y personalmente, permítame agradecerle sus palabras para Su Majestad el Rey, que será para mí un honor y un placer transmitirle nada más volver a Madrid. La identidad de las instituciones convocantes del primer Foro Europeo de Industria y Emprendimiento es igualmente un indicador claro de la relevancia del contenido, de los temas tratados, y pone de relieve el interés y la sensibilidad que comparten sobre estas cuestiones los diferentes niveles de responsabilidad, tanto europeo como nacional y autonómico. Comisión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Aragón no solo tienen en común inquietudes y objetivos en torno a estas materias, sino que, y esto quiero subrayarlo, han colaborado con resultados a la vista muy positivos en la organización y puesta en marcha conjunta de este foro. Un foro que estoy seguro es el primero de lo que esperamos que sea una larga lista de encuentros especializados de alto nivel que facilitarán un diálogo abierto, inteligente y fructífero, muy necesario entre instituciones, administraciones y expertos. Enhorabuena, pues, por esta iniciativa que acoge España, aquí en Zaragoza, ofreciendo nuestra mejor hospitalidad a quienes han venido desde fuera de nuestro país. Quiero decir en este sentido, aunque esto lo saben bien quienes conocen esta capital del Ebro, que Zaragoza reúne las condiciones idóneas para albergar esta jornada, tanto por su hospitalidad, que la caracteriza, como por el empuje emprendedor de las gentes de esta tierra y la vocación industrial de esta ciudad. Señoras y señores, no me corresponde profundizar más en las materias sobre las que han trabajado ya durante todo el día en este foro y sobre las que hemos escuchado la opinión experta de importantes especialistas. Sí quiero, en cambio, hacer hincapié en algo que se ha mencionado aquí repetidas veces, porque preocupa a todos nuestros países, a nuestras sociedades y nuestros jóvenes. Una cuestión que está directamente relacionada con la necesidad de superar plenamente la crisis, de reimpulsar la industria y de fomentar el espíritu emprendedor. Me refiero, naturalmente, al desempleo, que obstaculiza el mejor futuro de los jóvenes y el progreso de nuestras sociedades. La industrialización tiene claramente muchos efectos beneficiosos, como bien habéis resaltado. También tiene algunos impactos, como son los medioambientales
que deben de estar siempre entre las preocupaciones de todos los actores, de los productores, inversores, técnicos, clientes y beneficiarios, consumidores, administraciones públicas y reguladores, para reducir y paliar sus efectos adversos y reorientar los avances de la técnica y la innovación. Pero es lógico que nos enfoquemos con particular énfasis en la innovación, en la creación de puestos de trabajo, porque este es el principal efecto beneficioso de la industrialización, de la reindustrialización. Así, con el avance tecnológico, con la innovación, con la diversificación y crecimiento económico, ellas son las claves fundamentales para favorecer que haya más empleo, que haya más oportunidades. Pero lo es también el emprendimiento, como aquí habéis insistido y en lo que no hay lugar a duda. El emprendimiento es un factor fundamental para solucionar de forma sostenida y sólida la falta de empleo. También para apuntalar el peso industrial de una economía. Necesitamos más empresas, más empresarios y empresarias, más jóvenes innovando con ideas y capacidad de atraer inversión, con visión, ambición y capacidad de posicionamiento global, más facilidades o menos obstáculos evitables en su camino, más comprensión y prestigio y apoyo en el entorno social, familiar, educativo y cultural. En fin, mucha más densidad y potencia de nuestro tejido empresarial, con empresas que puedan adquirir en un plazo razonable tamaño para dar ese salto difícil de ser pequeñas a pasar a ser grandes o medianas y moverse y competir con agilidad en el mundo tecnológico global. Por ahí llega realmente la industria, la creación de puestos de trabajo. Tengo la certeza de que este foro y todos sus participantes tienen en la superación de ese desafío uno de sus principales objetivos. Y con ese convencimiento y mis mejores deseos para todos los que están aquí presentes y para el futuro de esta iniciativa, es para mí un honor declarar clausurado este primer Foro Europeo de Industria y Emprendimiento. Muchas gracias.